levanta su voz, dígale. Y correré, arde fuego en mi corazón, nada puede apagar tu amor, mi Dios, la gloria te daré. Correré, con mi vida te daré, y tu nombre famoso haré, mi Dios, la gloria te daré, Jesús. Grito de júbilo. Soberano Dios, bendito Rey de Reyes, asombrado ante la grandeza de tu gloria, ante la belleza de tu majestad. Me acerco a tu trono sin palabras que puedan describir tu pureza, consumido por el fuego de tu santidad, humillo mi corazón. Ay de mí, que siendo pequeño han visto mis ojos la gloria de Dios. Ay de mí, pues soy pecador y he visto la gloria del Hijo de Dios, tan alto, tan santo, tan puro y sublime. Jesús resplandece mucho más que el sol. Se sienta en el trono, el gobierno, no hay otro, gloria incomparable. Es tu gloria, oh Dios. Es tu gloria, oh Dios. Toda la gloria te pertenece a ti, Señor Jesús. Toda la gloria es para ti, Jesús. No daremos gloria a ningún otro. No daremos gloria a ningún otro. Cristo, tú mereces toda la gloria, oh Dios. No daremos gloria
rendido, te adoro, mi vida es la ofrenda que puedo entregar. Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Desde tu celular es muy fácil. Solo debes buscar la aplicación YouTube en el buscador IG Manantial de Bendición. Estando en el canal, vamos a darle en suscribirse y una vez suscrito, vamos a darle en la campanita a todas las notificaciones. Vas a recibir en tu celular las notificaciones de todos los videos y las prédicas que subamos de la congregación. Quiero invitarlos en esta mañana a que miremos en Primera de Corintios o Primera Carta a los Corintios, capítulo 15, y voy a leerles los versículos 21 al 22 en la Nueva Traducción Viviente. En la pantalla aparece, digamos, la palabra para que puedan seguir la misma traducción de la Biblia. Y voy a leerles la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren, porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Amén y amén. Padre, te doy gracias por esta palabra. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que la selles en cada uno de los corazones que la vamos a recibir, Señor. Que la selles en nuestras mentes para que perdure, Señor, por siempre allí en nosotros esta palabra y que se vuelva obra en nuestro carácter y también, Padre, que seamos capaces de hacer las cosas tuyas como tú quieres, Señor. Muchas gracias, Espíritu Santo, por tu guianza, por tu amor, por tu favor y por tu presencia en nosotros, en Cristo Jesús. Amén y amén. La palabra que el Señor, por medio de su Santo Espíritu, puso en mi mente y en mi corazón para que se le entregara al pueblo que hoy asistiera a este lugar, a su pueblo, a sus hijos que hoy asistieran a este lugar, la he titulado Maldición violenta, violenta bendición. Maldición violenta, violenta bendición. Y ¿por qué empieza como una maldición o maldición violenta? Porque tal como dice ahí la parte A de estos dos versículos que acabamos de leer, vemos que hay en realidad una maldición allí. Y es una maldición violenta porque causa muerte. Dice la palabra, así que ya ven, tal como la muerte entró al mundo por medio de un hombre, la desobediencia de un hombre trajo una maldición que podemos llamar con toda confianza violenta, porque causa o causaba la muerte de las personas. También el versículo 22 dice, así como todos mueren porque todos pertenecemos a ese hombre, o sea, a Adán, que fue quien desobedeció, fue en representación de todos los seres humanos de la tierra, quien desobedeció la palabra, desobedeció la orden del Señor, y por esa causa trajo esa maldición. Cuando el Señor nos puso a Adán y Eva en el huerto del Edén, ellos eran inmortales, ellos no morían, ni tenían por qué morir.
Solamente el Señor les dejó una ordenanza, les dio una orden que desobedecieron y le creyeron más a una serpiente, que es la representación de Satanás, que a las mismas palabras del Señor, lo que les había prometido el Señor. Y por esta causa entró esta maldición. Vamos a leer en Génesis capítulo 3 versículos 17 al 19, en la misma versión, Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra: y al hombre dijo: dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Miren lo violenta de esta maldición que causó la desobediencia de Adán. Dice: toda tu vida lucharás para poder vivir en ella. Y como les decía, Adán estaba representándonos a todos nosotros. Por tanto, esa maldición que cayó sobre la tierra por causa de la desobediencia de este primer hombre sobre la tierra, cae sobre todos nosotros. Y dice: toda tu vida lucharás para poder vivir en ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer, hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Y desde ese entonces el ser humano fue expulsado de ese huerto, perdió esa bendición tan grande que tenía de no morir, y se vino esa maldición sobre toda la tierra que trastornó toda la creación y todo lo que había en la tierra, porque dañó la creación entera. Y entonces se vino esa maldición violenta sobre todos nosotros. Y aunque Adán y Eva no fueron maldecidos directamente por Dios, sí quedaron bajo la influencia de la maldición que cayó sobre la tierra a causa de la desobediencia de Adán. Y vamos a leer en Romanos capítulo 8 versículos 20 y 21. Dice: contra su propia voluntad, o sea, contra la voluntad de Dios, porque no era la voluntad de Dios que la tierra fuera maldita por causa de la desobediencia del hombre. No era su voluntad era que el hombre viviera para siempre en armonía con la naturaleza y con todo el resto de la creación. Dice: contra su propia voluntad toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza la creación espera el día en que se unirá junto con los hijos de Dios a la gloriosa liberación de la muerte y la descomposición. Les hablaba de que había una maldición violenta, pero también el título del mensaje nos habla de una violenta bendición que también hay ahí. Maldición violenta, como les decía, porque causó muerte y descomposición a toda la creación. Con la desobediencia de Adán entró al ser humano el pecado, la enfermedad, la maldad, la idolatría, la avaricia, el orgullo, la violencia, el dolor, la muerte. Se descompuso la creación. Se desordenó todo lo que el mismo Espíritu Santo desde un principio había ordenado cuando la tierra estaba en desorden y estaba vacía. Pero
Leamos la parte B de los versículos que acabamos de leer nuevamente. Allí se nos habla también de una bendición. Dice ahora, dice la parte del versículo 21, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. La maldición llegó, la muerte llegó por causa de un hombre, Adán. Y nos dice la palabra, ahora la resurrección de los muertos, nuevamente la recuperación de esa vida eterna que se había perdido, dice que viene por causa de otro hombre. Y dice la parte B del versículo 22, todos los que pertenecen a Cristo recibirán nueva vida por medio de otro hombre que es Cristo Jesús. Entonces volvemos a recibir, a recuperar eso que habíamos perdido, y vemos cómo lo que es una maldición violenta que cayó sobre nosotros se convierte en una violenta bendición a nuestro favor. Ese es nuestro Dios. Y eso que acabamos de leer lo podemos confirmar, esa bendición que tenemos lo podemos confirmar con Romanos capítulo 8. Dice en Romanos capítulo 8 que contra su propia voluntad toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que se unirá junto con los hijos de Dios a la gloriosa liberación de la muerte y la descomposición. Cristo vino para ordenar lo que se había desordenado por causa de la desobediencia del hombre. Y es una violenta bendición por la forma como logró Dios reconciliar de manera perfecta al hombre con él. Entonces, ¿cómo o qué fue lo que hizo Dios el Padre para liberar al ser humano de esta maldición violenta que pesaba sobre el ser humano? Esa maldición que lo condenaba a la muerte y a la descomposición eterna. ¿Cómo logró Dios revertir una condena de maldición violenta a una extraordinaria bendición de resurrección y vida eterna sin transgredir su ley de justicia perfecta? Para no ir en contra de su ley, de su perfección. ¿Qué fue lo que hizo Dios? ¿Cómo lo hizo? Para revertir esta situación de maldición violenta a violenta bendición. Pues Dios Padre lo hizo por medio de una primicia. Sí, una primicia, su Hijo Jesucristo. Dios Padre donó en favor nuestro a su Hijo Jesucristo. Dice en Primera de Corintios capítulo 15 el versículo 20, voy a leerles en la Nueva Versión Internacional. Dice: lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como ¿qué? Como primicias de los que murieron. Cristo ha sido levantado como primicias de los que murieron. Dios el Padre ofrendó a su Hijo unigénito como primicias para regalarnos una salvación que es muy grande y que el mismo Señor dice que debemos cuidarla, que no debemos descuidar esa bendición, esa salvación tan grande que nos dio el Señor. En Romanos capítulo 6 el versículo 23 en la Nueva Traducción Viviente dice: pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo nuestro Señor. Había una condena para el pecado. Adán
había desobedecido la orden de Dios y había pecado y trajo una maldición que se convirtió en la muerte eterna para el ser humano. ¿De qué manera Dios entonces hace o revierte esa maldición a una bendición sin transgredir su ley justa, perfecta? Porque dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, por el pecado de Adán, alguien debía morir. Por el pecado de todos nosotros, por el pecado de cada uno de los seres humanos que venimos después de Adán hasta nuestros días, que son todos los seres humanos que habitamos este planeta, alguien o muchos o cada uno de los que pecamos debería morir por causa de ese pecado. Para que se cumpliera la justicia de Dios. Pero la única forma que encontró Dios fue ofrendando su propio Hijo como primicia. Porque Jesucristo fue el único que podía cumplir todos los requisitos para morir por todos los que debían morir. Que si vamos a la realidad de las cosas, ni uno solo de los seres humanos que habitamos este planeta ha dejado de pecar. Lo que quiere decir que los, no sé, casi 8,000 millones será que tiene de humanos deberían morir. Pero Jesucristo se presentó como el sustituto. ¿Y por qué era el perfecto para hacer esto? Dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21, Nueva Traducción Viviente: pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, tenía que ser alguien totalmente inocente. Tenía que ser alguien santo, santo, santo. Tenía que ser alguien que nunca había cometido pecado, que tenía su alma completamente pura y limpia y justa delante del Señor. Y Dios quiso que Cristo fuera esa ofrenda por nuestro pecado para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Entonces así la primicia se convierte en una violenta bendición para nosotros. Una violenta bendición, porque para que produzca fruto la semilla tiene que morir. Por eso es violenta. Esto quiere decir que la semilla sufre violencia para dejar de ser semilla. La semilla sufre violencia para dejar de ser lo que ella es y producir fruto para que haya cosecha. Dice en Juan capítulo 12 versículo 24, Nueva Traducción Viviente: les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Y eso fue lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, como esa semilla de trigo, fue sembrado en la tierra de una manera violenta. Y de esa manera, al resucitar, transformó una maldición violenta en una violenta bendición. Vamos a ver un pequeño video sobre la transformación de una semilla para que veamos que la semilla sufre violencia
para transformarse en esa planta que luego dará fruto. Así como la semilla sufre violencia para morir y poder dar fruto, nuestro Señor Jesucristo sufrió violencia para morir y convertirse así en las primicias de la resurrección. Y Cristo, al convertirse en las primicias de la resurrección, produjo una abundante cosecha de nuevas vidas, la resurrección destinada para todos nosotros. Como podemos ver en el video, la semilla tiene que dejar de ser lo que ella es. Tiene que desbaratarse por completo para poder producir esa planta que dará mucho fruto. Y eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo fue molido por nuestros pecados. Derramó hasta la última gota de sangre, hasta dar su último aliento. Y morir. Por eso dice la palabra en Mateo capítulo 11 versículo 12. Voy a leerles la versión Reina Valera 60. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. La maldición es violenta, pero violenta es la bendición. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es para Dios una primicia? ¿Qué es para Dios una primicia? Y si lo es para Dios, debe serlo también para nosotros. En primer lugar, para Dios una primicia es una semilla muy fructífera. ¿Cómo? Una semilla muy fructífera. Mire lo que dice la palabra en Juan capítulo 1 versículos 1 al 4. Voy a leerles la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: en el principio la palabra ya existía. Esa es la semilla, la palabra. La palabra estaba con Dios. Amén. Y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. Aquí se está refiriendo al Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo era la palabra, era el verbo, era la semilla que le iba a dar vida a todo. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Amén. ¿Por qué no le damos un aplauso a nuestro Señor por esto? La primicia es una semilla muy fructífera y Jesucristo como primicia es una semilla muy fructífera para nosotros. En segundo lugar, la primicia es el primer fruto de una gran cosecha. La primicia es
el primer fruto de una gran cosecha. Dice en 1 Corintios capítulo 15 versículo 20: lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es, ¿qué? El primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Y en 1 Corintios capítulo 15 versículo 23 dice: pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como ¿qué? Como el primero de la cosecha, amén. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. ¿Hay alguien aquí que pertenezca a Cristo? Entonces serás resucitado cuando el Señor regrese por su iglesia. Sea que cuando Él regrese ya hayamos muerto, o sea que estemos vivos, entonces los muertos resucitarán primero y nosotros los que estemos vivos, digo nosotros porque pienso que vamos a estar vivos cuando el Señor regrese por su iglesia. Los tiempos se han acortado de una manera impresionante y creemos, los que estudiamos la palabra, que esa venida del Señor por su iglesia es inminente, está muy cerca. Entonces nos iremos todos con Él, amén. Pero aquí la bendición grande es que Dios transformó esa maldición violenta que había sobre nosotros de muerte eterna, la transformó en vida eterna por medio de esa primicia que fue nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios por eso. Dios es bueno. Y tercero, la primicia representa la esencia de Dios. La primicia representa su esencia. Dios es el primero de todas las cosas. Dios es primero en todo. La primicia representa lo primero porque es semilla y porque es primer fruto. Amén. La semilla representa lo primero porque es semilla y porque es primer fruto. Pero ojo con esto, Dios es también el final completo de todas las cosas. Dios es el principio de todo, pero también es el final de todo. Entonces la primicia también representa el final completo de toda bendición, porque la primicia es la promesa de una cosecha por venir y que vendrá. Vendrá. La primicia representa la cosecha completa, desde el primer fruto hasta el último. Dice en Apocalipsis capítulo 22 versículo 13: yo soy el alfa y la omega. ¿Qué son el alfa y la omega? Sí, el alfa y la omega son la primera letra y la última letra del abecedario griego. O sea, Él es el primero y es el último, dice. Y sigue diciendo la palabra: el primero y el último, el principio y el fin. Entonces, hemos visto cómo Dios, por medio de una primicia, transformó una maldición violenta en una violenta bendición. Ahora quiero pedirle al Señor en oración que nos revele a cada uno de nosotros el valor de dar una primicia. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pido, Señor, por la vida de todos los que están aquí en este lugar, por todos los que estamos aquí, Señor, para que en tu amor, en tu misericordia, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, nos revele a todos los que estamos aquí en este recinto, Dios, el valor de dar una primicia. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, revélanoslo, Señor. Danos sabiduría,
danos dominio propio, bautízanos con tu Espíritu, Señor, y trae comprensión de las Santas Escrituras a cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, ¿por qué la primicia es tan importante para Dios? Porque la primicia hace parte o representa lo que es Dios, lo que es la esencia de Dios. La esencia de algo es la substancia, es como lo más importante de algo. Y la primicia representa obediencia. ¿Por qué vino la maldición? Por desobediencia. La primicia representa obediencia. La primicia representa honra. ¿Qué causó la desobediencia? Una deshonra. Amén. Deshonramos primero a Dios y fuimos deshonrados todos nosotros, porque a través de la desobediencia de Adán fuimos bajados de ese sitio en el que Dios nos había colocado, en el que no íbamos a morir. Y entonces la primicia, cuando damos una primicia, entonces estamos nuevamente honrando a Dios, y el Señor nos está devolviendo a cada uno de nosotros doble honra, porque el Señor honra a los que le honran. La primicia representa adoración. ¿Saben que el Señor, que nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tiene en el cielo un séquito grandísimo de ángeles, millones de ángeles que le adoran día y noche? Y cuando hablo de día y noche, hablo como para que nosotros lo entendamos, porque para Él no existe ni el día ni la noche. Pero lo que quiero decir es que en todo instante, en todo momento, en todo tiempo le están adorando. Esos ángeles fueron creados única y exclusivamente para adorarle. Y nosotros también fuimos creados para adorarle en medio de todas las cosas que hagamos en este mundo. Con todo tenemos que adorarle. Y cuando damos una primicia, estamos adorando a Dios. La primicia representa fidelidad. Dios es fiel con nosotros, y una forma de nosotros devolver esa fidelidad es dando una primicia. La primicia, algo que nos gusta a muchos, representa milagros del cielo para nosotros. Milagros del cielo. ¿Por qué? Porque recordemos que la primicia es una promesa de bendición que viene y que vendrá. Amén. Entonces, cuando nosotros colocamos una primicia o damos una primicia para Dios, como Dios lo hizo con nosotros, que dio la mejor semilla, lo mejor que Él tenía, lo que más amaba, Dios lo dio para beneficio nuestro. Y yo creo que nosotros debemos seguir el ejemplo de Dios, el ejemplo que nos ha dejado el Señor. Las primicias pueden ser determinantes en nuestra bendición, y deben ser determinantes. La entrega de las primicias provoca que el Señor haga reposar la bendición en nuestras casas. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud para dar la primicia o para dar una primicia? Debe ser como Dios lo hizo por nosotros, que es
parte de su carácter y de su naturaleza, de su esencia. Debemos hacerlo como Dios lo hizo. Para eso Él nos dejó el ejemplo. Y quiero leerles en 1 Corintios capítulo 13, el versículo 13, Nueva Traducción Viviente. Mire lo que dice la palabra. 3 cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de ellas es el amor. Aquí está representada la esencia de Dios, lo que es Dios en su naturaleza, en su carácter, porque Dios es amor, Dios es fe, Dios es esperanza. Podríamos decir en este caso que la fe representa al Padre, la esperanza representa al Hijo y el amor representa al Espíritu Santo. Porque Dios todo lo que creó, dice que lo creó por medio de Cristo. Pero ¿por qué lo creó y por qué hizo todo lo que hizo? Porque tenía fe. Y Dios nunca perdió la esperanza de recuperarnos, y por eso envió a su Hijo Jesucristo, porque Cristo es nuestra esperanza de redención. Y dejó, luego de marcharse de esta tierra, nuestro Señor Jesucristo dejó al Espíritu Santo, que es el que derrama hoy en día todo el amor de Dios sobre nosotros, y lo seguirá derramando mientras estemos en esta tierra. Y recordemos que la misma palabra dice que esas 3 cosas durarán para siempre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo durarán para siempre. Por tanto, la fe, la esperanza y el amor nunca dejarán de ser. Y aunque de las 3 personas que hacen parte de Dios, ninguno de los 3 es más importante que el otro. En este caso dice que el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué? Porque de esas 3, el que representa a Dios completo es el amor. Es el amor. Dice en 1 Corintios capítulo 13, versículo 7, el amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Entonces, ¿qué nos está enseñando la palabra hoy con respecto a nuestra actitud para dar la primicia? Que cuando nosotros demos una primicia para Dios, la demos, 1, con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y la fe honra a Dios, y la fe hace parte de la naturaleza de Dios. Entonces nosotros debemos dar la primicia con fe. Debemos dar la primicia con la esperanza de que vamos a tener una gran cosecha, amén, en todas las áreas de nuestra vida, porque Dios es integral. Algunas personas dicen que la primicia se debe dar solo en especies, digamos en arroz, en trigo, en cebada, en papas, en cosas de la tierra, porque así la daban anteriormente. Pero si eso fuera una verdad para hoy en día, entonces Dios también, para salvarnos, quizá hubiese dado un bulto de papas, una cubeta de huevos, unas cuantas gallinas y no sé qué más. Pero ¿qué dio Dios y qué entregó como primicia?
a su Hijo unigénito. Lo que nos quiere decir el Señor es que la primicia se da de lo que produzca nuestra vida. Y Dios quiere que nuestra actitud para dar la primicia sea con amor, con fe, con esperanza y con amor. Porque lo que no se haga con amor para Dios o para los demás no sirve para nada. No sirve para nada. Todo tenemos que hacerlo con amor. Con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Con esperanza, porque nosotros tenemos una esperanza que nunca muere. Y con amor, porque nada de lo que hagamos sin amor vale algo. Con esa actitud debemos dar una primicia. Iglesia, nosotros de hoy en 15 días, el domingo 30 de enero de este 2022, tendremos la gran oportunidad de practicar lo que hoy hemos recibido como enseñanza de parte de Dios. De hoy en 15 días, el domingo 30 de enero, tenemos esa oportunidad. Por eso ese día lo hemos llamado la fiesta de las primicias. Y quise dar esta enseñanza con tiempo para que podamos preparar con fe, con esperanza y con amor esa primicia, que puede cambiar para bien muchas cosas de sus vidas y de mi vida. Podemos hacer de este año 2022, en medio de todas estas circunstancias adversas que lo rodean, podemos hacer del año 2022 el año de la violenta bendición de nuestras vidas. Lo podemos hacer, iglesia. Y les hemos pedido que para ese día todo el que pueda traer algo para compartir con todos, qué bendición. Si puedes traer una torta, unas papas cocidas, una carne, un pan, o como decía mi esposa, una menta, lo que sea que podamos traer, traigámoslo ese día y nos vamos a gozar todos juntos de la bendición que Dios nos va a dar ese día, de estar juntos en armonía, departiendo y compartiendo. El que no lo pueda hacer, no se pierda tampoco la bendición. Por fe venga, que sé que va a ser bendecido. Como mínimo podemos presentar nuestro cuerpo, nuestra vida como ofrenda a Dios. Y para el que haya creído esta palabra de lo que representa la primicia, tome una decisión y desde ya, si no lo está haciendo, aparte algo como primer fruto de este año para traerlo ese día a este altar. Aparte algo, lo que proponga en su corazón. El mismo Espíritu Santo le ayudará a decidir qué es o cuánto es. Si lo hace con fe, si lo hace con esperanza y si lo hace con amor, no dudo de la cosecha abundante que pueda recibir este año en todas las áreas de su vida.
Puede ser económica, espiritual, material, puede ser en esa paz que ha perdido y que está necesitando, puede ser en un empleo, no sé, puede ser en el gozo que necesita, en las nuevas fuerzas, en muchas cosas, pero que Dios va a dar una gran cosecha, la va a dar. Así que quien haya creído esta palabra, hágalo este 30 de enero y sé que vamos a honrar a Dios, vamos a bendecir esta obra y vamos a ser muy bendecidos todos nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Quiero estar cerca de ti.